somos también productores, en una medida, actores y protagonistas de un periodo excepcional que tiene una especificidad histórica que es indispensable que sea para nosotros algo muy abultado, de lo cual necesitamos tener una conciencia muy activa. Este es realmente un periodo nuevo en la historia que conocemos, no solamente porque hay una crisis, ha habido muchas seguramente en la historia, sino porque esta es una crisis muy especial. Primero, porque se trata del probablemente el primer patrón de poder realmente global de la historia que conocemos. Es este patrón global, el primer patrón efectivamente global de la historia, el que está en crisis. Y no está en cualquier crisis, porque este patrón de poder global ha tenido varias anteriores, sino que es también por la primera vez que sus fundamentos, los fundamentos constitutivos e inherentes de este patrón de poder son los que están en crisis. Por lo cual la estructura conjunta está en crisis y cada una de sus elementos fundantes, cada uno de sus ámbitos y de sus ejes centrales están en crisis. Por lo cual esto no solo afecta a la totalidad del planeta, sino a la totalidad de los miembros de nuestra especie, a cada uno de nosotros. Entonces hay una excepcionalidad histórica, una especificidad histórica de este momento y de esta crisis. Yo insistiría en que es indispensable para nosotros asimilar este dato. Esto es una cuestión abierta, obviamente, pero es nuestro necesario punto de partida. ¿Qué es este patrón de poder que está en crisis? Nosotros hemos venido discutiendo desde hace un poco tiempo atrás este patrón de poder bajo los términos de colonialidad del poder. Y quisiera hacer aquí una distinción obligada entre colonialismo y colonialidad. Hay sin duda una relación visceral entre colonialismo y colonialidad en este caso. Pero mientras que el colonialismo es una muy antigua experiencia de la especie, han habido muchos, del que estamos hablando se originó con la conquista y colonización de los pueblos y de los territorios que hoy llamamos América, y en particular América Latina. Sin esta violencia de la dominación colonial, este patrón de poder no se hubiera constituido. Por lo tanto, tiene origen colonial. Pero no es solamente porque tiene origen colonial que hablamos de colonialidad del poder, sino porque hay elementos que le son inherentes, que le son fundantes y que han sido permanentes y continuos desde fines del siglo XV hasta este momento. Mencionaré aquí sobre todo dos cuestiones centrales. Una primera es que este es un patrón de poder que tiene dos ejes centrales. Uno primero es lo que denominamos un nuevo patrón de dominación social. ¿Por qué es nuevo este patrón de dominación social? No tiene precedentes en la historia que conozcamos antes de fines del siglo XV. Antes de América no existe nada equivalente. Es pues histórica
y sociológicamente nuevo este patrón de dominación social. Y sociológicamente nuevo este patrón de dominación social. ¿En qué consiste y por qué es nuevo? Porque es allí donde, en el proceso mismo de la conquista y de la colonización, en que se produce un constructo mental que hoy día conocemos con la palabra raza. Y que no tenía en el momento de su producción nada en común con la materialidad del universo existente. No tendremos aquí el tiempo de discutir de dónde procede, cómo se forma esto. Quizás tengamos ocasión después de discutirlo. Pero la idea de raza no se refiere solamente a lo que se llama etnocentrismo o esta idea de superioridad e inferioridad que ocurre siempre en todas partes donde se establece poder. Se refiere a algo muy específico, a eso que después se debatía a mitad del siglo XVI en la reunión de Valladolid, en España, cuyos protagonistas de debate principales fueron, como recuerdan los latinoamericanos, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Se discute una pregunta: ¿qué son estos que estamos conquistando y sometiendo? ¿Son hombres? ¿Son humanos? ¿O son bestias? ¿Son semi-humanos? ¿Son semi-bestias? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? Entonces lo que se está debatiendo no solamente es una vieja idea de superioridad e inferioridad entre las gentes distribuidas desigualmente en el poder, sino se está debatiendo si los habitantes de estas nuevas tierras son humanos o no son humanos. El rey de Castilla y Aragón de ese momento decide que sí son humanos, pero que son paganos y por lo tanto tienen que ser cristianizados. Eso sigue a una bula papal previa que reconoce lo mismo. Pero después de medio siglo completo de esclavización y dominación de los habitantes de estas tierras, la idea de inferioridad, comillas, natural de la población ha penetrado muy fuerte en las prácticas sociales. Y no importa si formal y legalmente son considerados como humanos, porque finalmente son admitidos como humanos, pero en el más bajo nivel posible de humanidad, casi como si no lo fueran. Y las primeras víctimas de esto son los que se llamarán desde ese momento indios. Hay un historiador canadiense que publicó un libro con un título muy notable, que se llama Las Indias Accidentales, por referencia irónica a las Indias Occidentales. En efecto, estamos pues en las Indias Accidentales y los indios tienen ese nombre de manera accidental también. Sin embargo, de la cantidad en los términos de Toynbee, de las sociedades de gran sofisticación social, política e intelectual, sus identidades les fueron siendo expropiadas, sus conocimientos les fueron siendo expropiados, fueron sometidos, por lo tanto, durante más de medio siglo a la esclavitud, a la peor de las formas de esclavitud, equivalente durante los primeros años a lo que los belgas establecieron en el Congo belga, bajo Leopoldo II. Y después de los nombres principales no son conocidos, eran aztecas, eran mixtecas, eran incas, etc. Después de 300 años, todos eran, comillas, indios. Estamos por esto en un periodo absolutamente
también nuevo, crucial e importante por esta singularidad. Porque estamos en una transición, en una mutación que puede ser final o no, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer de aquí en adelante. Porque América Latina es, como insisto, el lugar original, el espacio original, el tiempo inaugural de este patrón de poder. La población que llamamos indígena es la primera población indigenizada del planeta, porque la población indígena existe en todo lo que se llama el sur, pero también en todo lo que se llama el sur de todo el norte, si existe hoy en todas partes. Y por obvias razones fue en América Latina en que ocurrió la primera resistencia de formulación. Los términos bien vivir, que hoy día se popularizan como buen vivir, pertenecen a Guamán Poma de Ayala, desde 1612. Porque es aquí donde comenzaba la primera gran resistencia. Fue derrotada, fue enterrada y reaparece ahora, por eso digo, no por accidente. Entonces, a este proceso de resistencia, a este proceso de abandono del horizonte de sentido que llamamos la colonial modernidad, a este proceso de abandono de la epistemología mística, a esta hiperfetichización del mercado, ya no solo de la mercadería, a este uso de todos los recursos para el mayor control de la subjetividad de la población, la reprivatización de la autoridad colectiva que es el Estado, que coloca al mundo en una doble trampa. La mayor parte de la población del mundo no puede vivir solo con el mercado, tiene que aprender a vivir también sin el mercado. Vive con mercado y sin mercado. Nadie puede vivir sin Estado, pero con solo el Estado tampoco podría. Vive, por lo tanto, con Estado y sin Estado. Está emergiendo una nueva forma de existencia social en el mundo, una o muchas, porque este patrón de poder es el primer global, abarca toda la población del planeta, pero por eso mismo también es el más heterogéneo. No se puede combatir con sus propios términos, sino saliendo de ellos. Esto es lo que significa la descolonialidad del poder. La descolonialidad del poder es, por lo tanto, una nueva forma de resistencia que por primera vez plantea una genuina alternativa histórica. No hay nada que nos garantice el triunfo, pero esta es exactamente la instancia, el momento de la opción para todos nosotros. É preciso esclarecer uma confusão potencial. A confusão potencial é a ideia de que tudo isto exige obras teóricas abrangentes e que, portanto, não serve como paradigma de uma vida intelectual normal. Quer dizer, ou se vai ser um Max Weber ou não se vai ser ninguém dentro desse mundo, suposto. Forma típica de vida acadêmica num país como o nosso é a seguinte: o jovem acadêmico identifica uma escola de pensamento em sua disciplina, uma vertente que está subrepresentada no Brasil, ou que ainda não foi representada, ou que tem poucos representantes. E ele, então, organiza a sua carreira representando aquela vertente subrepresentada. Esta tendência se casa com outra característica universal da vida acadêmica, e não é só países periféricos. O acadêmico aprende um instrumental analítico e argumentativo
que fica mais ou menos amadurecido quando ele tem uns 25 anos de idade, e passa o resto da vida submetendo material àquela máquina. E isto é uma espécie de morte, é uma mumificação da mente. Então, há a tendência universal e há essa tendência específica da situação periférica. E quando essas duas tendências se casam, é o desastre. De una idea de crisis de la Bienal. Una crisis que viene de lejos, que no es solamente producto de una historia que desemboca en los 2000, sino que ya ha habido bienales como la del propio Pablo Erkenhoff en 1998, la Bienal de Sao Paulo, número 24, que planteó justamente este tipo de situación crítica con lo que era la estructura interna de la propia Bienal de Sao Paulo. Fue uno de los que diluyó la representación nacional. El arte y los artistas se las han ingeniado para seguir su curso, para seguir un curso que no los mantenga desarticulados y alejados de la dinámica y la naturaleza del arte actual. Si por catalizar se entiende entonces un cambio de velocidad, un acelerar, o mejor dicho, dinamizar procesos que de otra manera permanecerían estancados, proveer de caminos alternativos para que fluyan proyectos y propuestas artísticas, el término estará bien empleado. Creo, aclarando que se trata de un empleo eventual, producto de las circunstancias de un medio, de un momento y de una coyuntura específica. El artista como catalizador debería ser la excepción, no la regla. Habría que puntualizar también que esta no es la función idónea del artista. No creo que el artista sea más feliz asumiendo un rol distinto al de la creación, el de gestor, el de coordinador, el de curador, el de docente, etc. Otro experimento catalizador que me parece interesante de mencionar es el de Ernesto Bautista, un artista muy joven salvadoreño, que viene desarrollando proyectos colectivos de investigación y experimentación sobre los usos mediáticos y nuevas tecnologías en los procesos artísticos. Alrededor de este artista se articula un grupo de jóvenes, como antes sucedía alrededor de Dalia Chévez, en su mayoría proveniente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Y si de encontrar otras rutas se trata, sin acompañamiento crítico y curatorial, en El Salvador hemos optado por el diálogo intergeneracional, una posibilidad que se inicia a partir de la apertura, tanto de los más jóvenes como de artistas de carrera media. De manera que es frecuente ver proyectos en los que estos artistas interactúan y colaboran de forma bastante fluida y natural, cosa que no pasaba con artistas de los años 80, por ejemplo, y que creo que no ocurre, por lo menos no con la frecuencia y la fluidez en el resto de países de la región. Para terminar, lo que quisiera destacar, luego de este breve recuento de experiencias en mi país, es esa actitud de catalizar, de buscar y de generar nuevas rutas posibles, hartos quizás de esperar que las instituciones funcionen. Cuando se está cansado de esperar que las cosas sucedan, se provocan. No hay lógica más simple que esta.